Amén, amén. Vamos a dar comienzo entonces a la lectura. Amén, así es. Vamos a, como lo decíamos al principio, para los que se vayan conectando, estamos haciendo lectura de la Torá, lectura de las Aliyot, correspondiente al día 1 y al día 2. Esta es la parashá ya número 18 del libro de Éxodo, que es Shemot en hebreo, y va desde Éxodo 21.1 hasta Éxodo 24.18. Hoy hacemos lectura de la aliyá 1 y 2. Las aliyá 1 y 2 va desde el capítulo 21.1 hasta el versículo 19, y luego el día 2 va desde el 21.20 hasta el 22.4. Amén. Bien, bueno, vamos a comenzar. Dice así: palabra del Eterno. Y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un hebreo para servir como esclavo, te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor, él saldrá solo. Pero si el siervo dijera insistentemente: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim, y haciéndolo apoyar a la puerta, a la jamba de la puerta, su señor le perforará la oreja con un punzón, y él le servirá como esclavo para siempre. Cuando un hombre venda a su hija por esclava, no saldrá ella como suelen salir los esclavos, sino agradará a su señor, al que había sido destinada. Dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella. Y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma a otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas 3 cosas con ellas, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré lugar donde él pueda escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Quien golpea a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestra a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Si unos hombres riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, pero no muere sino que cae en cama, si se levanta y puede entrar y salir sin su bastón, el que lo hirió será absuelto, solamente pagará por su tiempo de reposo y hará que lo curen completamente. Amén. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si
sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si alguno riñe y hiriere a mujer embarazada y ésta aborte, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiera guardado y matare a un hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y a lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que hubiera entonces venderán, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiese guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey o oveja, o lo degollare o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviera con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Amén. Amén, amén, amén. Bien, bueno, recordemos que en la porción anterior el Eterno estaba pronunciando frente al pueblo, ¿no es cierto?, en el Sinaí. Él les estaba pronunciando en el Sinaí las 10 palabras, las Dabar. Pero ¿qué sucedió? El pueblo dijo, no quiso oír más, porque tuvieron miedo de morir, y le dijeron a Moshe que escuchara él por el pueblo, y que les transmitiera todo lo que el Eterno le diría a Moshe, y que le iban a obedecer, que así le obedecerían a Moshe. Amén. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Es por esto que
encontramos que esta porción de la Torá, esta parashá, que se llama Mishpatim en hebreo, y que significa decreto, es decir, que el Eterno continuó dando decretos y así explicándolos. Estas leyes, estos, reglamentos para el pueblo. Y aquí vamos a señalar algo muy importante antes de comenzar, ¿no es cierto?, a explicar cada uno. Si bien están muy claros en la Torá, pero Moshe es el nombre de Moisés. Amén. Bien. Bien, continuamos. Lo que les quería aclarar, ¿no es cierto?, es que muchos piensan de que el Eterno, dio 613 mandamientos y que estos 613 mandamientos nadie puede cumplir con todos esos 613 mandamientos. Pero acá podemos ver y vemos con mucha claridad cómo hay mandamientos para un hombre, para la mujer. Hay mandamientos para el siervo, para el dueño, para el animal. Hay mandamientos para agricultores. Hay distintos tipos de mandamientos y todo este conjunto de mandamientos no es para que los haga o los cumpla una sola persona. Entonces vemos como el Eterno, que es un Elohim de orden, cómo tiene todo esto en control, como él pensó y planificó todo esto. De hecho, los mandamientos no son una carga. Veamos que lo podemos ver, ¿no es cierto?, a lo largo de toda esta lectura que hemos hecho, que no son una carga pesada y no son algo gravoso para las personas, para la comunidad, ni en ese momento ni en este momento actual. Entonces, ¿qué podemos ver? Que son justamente para bendición, para tener todo el campamento en control, para que haya un orden, porque el Eterno es un Elohim de orden. Amén. Bien, bueno, vamos a comenzar. Y vemos, ¿no es cierto?, algo muy importante, ¿no es cierto?, que nos decía con respecto a los siervos, que comienza, ¿no es cierto?, con esto, con esta ley para los siervos, para la sierva. Algo de lo que voy a resaltar, me voy a ir al capítulo 21, al versículo 6, que sucedía si el siervo se casaba con la sierva y tenía hijos, pero quedaba en libertad, pero decidía quedarse, decía que amaba a su señor y a su sierva. Vean cómo esto tiene también un significado espiritual. ¿Por qué lo digo? ¿Qué es lo que ¿Cuál es la ley para su señor en este caso? Dice, entonces su señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim y haciéndolo apoyar a la puerta, a la jamba de la puerta, es decir, la jamba es el dintel, que en hebreo es mesuzá. Dice, su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá como esclavo para siempre. Amén. Entonces, ¿qué nos está señalando con esto? Que a dónde tenía que, no está diciendo, si bien en ese momento se hacía, ¿no es cierto?, así literalmente, cómo aplicamos esto hoy en día y cuál es el significado espiritual que tiene justamente este pasaje. Recordemos que, ya lo había explicado, que puerta, la jamba, el dintel, es mesuzá en hebreo, y que le perforara la oreja junto a la puerta,
esto no quiere decir, porque muchos sé que se toman de este versículo para decir, sí nos podemos perforar la oreja, sí nos podemos poner aros y cuánta cosa más. No está diciendo esto, y esto significaba un acto de esclavitud. Ahora sí lo traemos a la vida actual, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la palabra? Somos siervos, somos esclavos del Eterno. Pero, y siendo esclavo del Eterno, ya lo explicaba bien Rab Shaul, lo explica bien, nos dice que siendo esclavo del Eterno y caminando en su Torah, estamos en libertad. Amén. Entonces, ¿qué significa la puerta? La puerta, recordemos que Yeshua dijo, yo soy la puerta. Entonces, este hecho de pegar la oreja a la puerta, o sea, de que claven la oreja a la puerta, nos está señalando de que dónde tenemos que escuchar, dónde tenemos que poner nuestro oído, en las palabras de Yeshua. A Él tenemos que escuchar, a Él debemos shema. Amén. Es escuchar, exactamente. Así es. Y de hecho, Moshe dijo, lo vamos a encontrar, lo vamos a leer más adelante, que el Eterno iba a levantar un profeta como él y que a él debíamos escuchar. Entonces, ¿sucedió así? Por supuesto que sí. Vino nuestro don Yeshua, él dice que es la puerta, pues a él, ahí es donde tenemos que pegar nuestra oreja. A él debemos escuchar, a él debemos obedecer. Vean lo simbólico, lo espiritual, lo profético, que es nada más este sencillo pasaje. Amén. Si bien está, por supuesto que de qué manera lo podemos aplicar hoy en nuestras vidas con respecto a las leyes de los siervos, que nos resalta toda esta aliyá, que alguien que tiene siervos, hoy en la actualidad son empleados, ¿no es cierto? Si alguno tiene empleados domésticos o empleadas, ¿cómo tiene que ser? Una persona tiene que ser justa, aquel dueño tiene que ser justo con ese siervo, con la servidumbre. De hecho, así estaría aplicando Torah a su vida. Amén. Bien, bueno, vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a ir un poquito más adelante. A ver, esperen, ahí retomo. Con respecto a qué sucedía si se tomaba, si una de las siervas se las tomaba para esposa de su hijo, de una manera conyugal con respecto al hijo del dueño. Y si este hombre, el hijo, se volvía a casar, es decir, que no iba a perder, que iba a tener los mismos derechos la sierva, tanto la sierva como la esposa. Es decir, iba a tener los mismos derechos, no podía tener, Shalom, hermanita Marcela, iba a tener los mismos derechos, es decir, derecho a la alimentación, derecho al vestirse, derecho al deber conyugal también. Entonces no iba, es decir, que no se le iban a disminuir los derechos si su esposo se casaba, más allá de que estaba casado con la sierva. Y si esto sucedía, entonces tenía que dejarla en libertad a la sierva. Vean cómo el Eterno, que es un Elohim de orden, cómo tenía en control todas estas cosas y por amor a su pueblo, para resolver todos estos tipos de conflictos, es que le da estos decretos a Moshe. Amén. Luego nos habla algo muy importante. Recordemos que en las aliyot anterior, en la parashá anterior, nos hablaba con respecto al amor al prójimo, al amor al respeto, al amor a nuestros padres, que debíamos honrar a nuestros padres. Vean lo que nos dice en el verso 15. Dice: quien golpee
a su padre o a su madre, será muerto irremisiblemente. Luego más adelante dice que de esta manera es de la forma que también vamos a respetar a nuestros padres. Bien, que secuestra a una persona, ya sea que la venda o que sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Peor aún si esta persona que fue secuestrada se le quita la vida, ¿no es cierto? Peor aún. Entonces, quien maldiga, vuelve a mencionar a los padres, ¿no es cierto? Quien maldiga a su padre y a su madre será muerto irremisiblemente. Vean cómo el Eterno comienza a aclarar, ¿no es cierto?, todas estas palabras que se les pronunció en el Sinaí en un primer momento, y que después que el pueblo les dijo no, que ya no querían escuchar más porque tuvieron miedo, tuvieron temor. Bien, y algo muy importante, vean que dice que si un padre o madre, que si alguien golpea a su padre o a su madre, que sea muerto irremisiblemente. Muchos nos van a decir, saco porque así como estos hay muchos, pero muchos ya nos han dicho y ya nos han hablado de esto, pero queríamos llegar a esta parte para aclararla bien, por eso no lo aclaramos en su momento, pero sí dimos una pequeña reseña, sí. Con respecto a esto nos dicen, pero se contradice la Torá porque dice el mandamiento no matarás, pero ahí dice que sí se puede matar, entonces ¿cómo es eso? ¿Cómo entonces el Dios del Antiguo Testamento era malo porque mataba, decía que no debía matar, pero se contradecía porque mataba? Bueno, todas estas cosas. ¿Qué sucede? ¿Por qué el Eterno da estas ordenanzas? Justamente por amor a su pueblo. ¿Por qué digo por amor a su pueblo? Es decir, si no tienen castigo con respecto a estos hechos, a lo que hacen, pues no van a obedecer nunca, no va a haber control nunca. Y de hecho nos señala la Escritura que un padre debe corregir, debe castigar a sus hijos. Entonces, ¿por qué el castigo es con la muerte? Para que la próxima vez, o para que si hay próxima vez, o para que lo piensen más de una vez antes de cometer el hecho. Pero ¿qué sucede actualmente? No se cumple Torá. No se cumple con la Torá, no se aplica Torá. Entonces es por eso que la maldad ha aumentado, es por esto que estos hechos, estas cosas han aumentado, tanto secuestros como asesinatos y todo, y cuánta cosa más, violaciones y todo eso. Todas estas cosas han aumentado. ¿Por qué? Porque no hay un castigo, porque no se aplica Torá, porque nos hemos apartado tanto del Eterno, nos hemos alejado tanto de su Torá, que es por esto que esto ha aumentado. Y el enemigo trabaja en estas cosas. ¿Y de qué manera trabaja en estas cosas? Supongamos, porque acá nos dice que si un ladrón entra a nuestras casas y si es de noche, podemos actuar en defensa propia y matarlo, ¿no es cierto? Y para la Torá este hecho estaría bien. Si es de día, bueno, este hecho no estaría bien. Si matamos a esa persona que entra a nuestra casa, este hecho no estaría bien, porque de día uno puede pedir ayuda, puede pedir auxilio, hay más gente de día. Pero si es de noche, bueno, si, de acuerdo a la Torá, sí lo podemos hacer. Pero ¿qué sucede si lo hacemos? Hoy en día, hoy en la actualidad, si alguien entra a robar y el dueño lo mata, ¿qué es lo primero que sale a hacer? Salen a protestar, salen a marchar, salen a quejarse, se levanta juicio en contra de esa persona que actuó en defensa propia y termina siendo acusado la persona que actuó en defensa propia. ¿Por qué? Porque todas estas cosas las hace el enemigo. El enemigo trabaja en la cabeza de las personas, haciéndole pensar y creer
que lo que hizo, que actuar en defensa propia, que estuvo mal, pero no, todo eso es en contra de la Torá. Entonces vean cómo el mundo se ha apartado por completo, y de hecho lamentablemente nosotros también no podemos hacer esto porque caemos presos, lamentablemente es así. Bien, luego vamos a avanzar a algo muy importante, a la conocida, ¿cómo era? Ley del talión. Ley del talión. Sí, el ojo por ojo, diente por diente. Digamos, tenemos que ver un poquito la perspectiva hebrea de cómo se vivía y cómo el Eterno entrega estas ordenanzas, ¿no es cierto? Lo explicaba un poco mi esposa, pero sabemos que dentro de la perspectiva hebrea hay distintos niveles de jerarquías en los mandamientos y en las ordenanzas. Vemos que tenemos los misbat, los mispatim, los jukim y los edot. Estas 4 integran todo, y lo encontramos en el mismo Génesis, lo encontramos porque ya a Abraham el Eterno le había dado estas cosas, si bien se lo había dado de forma oral a Abraham, pero vemos que Abraham fue obediente, porque nos dice en Génesis 26:5, dice: porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos como la traducción obviamente está hablando de distintos tipos de ordenanzas que le dejó, leyes, jerarquía. Hay cierta jerarquía en las cosas que le había dejado a Abraham, y ya desde un principio veníamos hablando que esto ya se venía, ahora se está escribiendo y se le está dando a Moshe para que se las presente frente al pueblo, que se las explique, ¿no es cierto? Pero ya anteriormente el Eterno las iba entregando oralmente a su siervo. Entonces con toda esta perspectiva nosotros tenemos que ver también la situación de que al principio dice ojo por ojo, diente por diente, pero después cuando seguimos escudriñando vemos que siempre habla de restituir a aquel que se le ha hecho daño. Digamos, es más, nos habla de que si a un siervo se le es dañado un ojo, se le es sacado un diente, el valor de ese diente o el valor de ese ojo era su libertad. Lo que aquel patrón o aquel que había comprado a ese siervo había pagado, y la vida misma era puesta en libertad, era el precio más la vida puestas en libertad. Esa es la restitución de que nos habla el Eterno. El Eterno no nos habla de que tenemos que, porque nos sacó un ojo, yo tengo que ir a sacarle un ojo, sino aquel que me sacó un ojo tiene que ver de cómo pagar el daño ocasionado, cómo pagar y cubrir en más, inclusive. Sabemos que es imposible de restaurar el ojo, pues lo que tenía que hacer el dueño es tratar de devolver el doble del daño que causó, es decir, de restituir. Esto en realidad es la ley de restitución, y se lo malinterpreta y también antiguamente, es decir, los estudiosos de la ley antiguamente también se lo tomaban como que era una venganza, o sea, que si me sacas el ojo, yo te saco el ojo, y no era así. De hecho, más adelante aquí está explicado bien en la Torá, de hecho ya lo hemos leído. Sí. Y justamente era eso, y nos dice: y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Lo mismo ocurría con el ojo, si queda inútil con el ojo, pues tiene que restituir, de alguna manera restituir.
Pero miren, recordemos, en aquella época se estaba sacando de contexto esto como lo sucede hoy actualmente. También los famosos, los grandes estudiosos de la ley de actual estoy hablando, también piensan esto, que era un modo de venganza, que antes era venganza, y que Jesús cuando vino, que los cambió porque antes era venganza y Jesús vino y dijo lo contrario. Pero no, vemos que en la Torá estaban bien explicados, solo que lo habían malinterpretado, y Yeshua vino y los explicó nuevamente. De hecho, lo vamos a leer en Mateo 5:38. Ahí ya lo tengo. Nos dice así: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien, al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo, llevarse la túnica y dejarle también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces, vemos cómo nos está señalando, ¿no es cierto?, que no debemos actuar a modo de venganza, que no debemos actuar a modo de, o responder de una manera malvada, por así decirlo. Entonces Yeshua vino y explicó todo esto. No era que había que tomar venganza. Amén. Exactamente, y por eso nos dice de las restituciones que tenían que hacer cuando algún animal hacía algún acto, o ellos mismos hacían algún acto. Vemos como, por ejemplo, si era causado un aborto no intencional, se ponía y la mujer no moría, se le daba juicio y se consideraba lo que el esposo o el padre del niño diera como forma de restituir, diríamos, el valor tenía que ser pagado. Inclusive, es más, diríamos, vemos como esto serían justamente, por eso dice, mishpatín, la porción, ¿no es cierto? Sabemos que las otras ordenanzas, estas son ordenanzas sociales para intervenir entre las personas del pueblo de Israel, por intervención entre ellos. Sabemos que él había entregado las 10 dabar, ¿no es cierto? Y ahora está entregando todo esto que están bajo las 10 dabar, considerando cada uno de estos puntos, teniendo en cuenta aquellos 10 mandamientos, aquellas 10 palabras que el Eterno les había dado en un principio. Entonces, diríamos, pero otro contexto interesante sobre todo esto, que lo primero que nos muestra, que empieza a hablar de la servidumbre, ¿no es cierto? Cómo el Eterno considera a la servidumbre, a los siervos. Tenemos que tener en cuenta en un contexto hebreo que un siervo, o diríamos, ellos consideran diríamos un ciclo de tiempo como 6 años es para labrar la tierra, pero al séptimo todos estos que habían sido siervos podían tener la opción de ser liberados. Era la obligación de aquel que los compraba de liberarlos. Entonces, nunca un esclavo en el pueblo de Israel era esclavo de por vida, diríamos, a menos que él elija esa opción. Es más, hasta sabemos que en este periodo corto, que eran el año, se le llama el año Shemitah, que es cada 7 años que se deja descansar la tierra, tenía que ser liberado todo esclavo. Todo aquel que venía, que estaba como esclavo, tenía que ser liberado. Pero también tenemos que tener en cuenta los jubileos, cuando es restituida la tierra a todo dueño, cuando es restituida y era la libertad a todas las personas, porque aquel que
elegía perforarse la oreja y continuar en esa vida de servidumbre, porque estaba bien, porque se encontraba en un buen lugar, igualmente a los 50 años era liberado, sí o sí, por más que tenga perforada la oreja. Porque eso es, desde una perspectiva hebrea, sí es como el Eterno lo había ordenado. Entonces tenemos que considerar que el Eterno es misericordioso, que las causas de siervos dentro del pueblo de Israel es por haber mal usado sus fondos. Aquellas personas que habían recibido tierra y no supieron manejarla, o fueron encontradas en delito y no tenían forma de pagar ese delito, eran tomadas como siervos. Pero el patrón, el amo de esos siervos, tenían que velar por la salud de esas personas, tenían que cuidarla. Incluso ahí nos dice que en ocasiones se veía por una esposa para aquel siervo, y siempre se considera esa oportunidad y esa posibilidad de restituir la vida de aquel que había tomado una mala vida, de que se había apartado o que había ido fuera. Entonces vemos cómo siempre el Eterno nos muestra esa misericordia por su pueblo, por las personas. Amén, amén. Bien, algo que les voy a aclarar por las dudas si se llega a cortar, es que está lloviendo, hay una tormenta eléctrica, así que probablemente tuvimos dos pequeños bajones de luz, así que probablemente se corte la luz, así que esperemos que no. Espero que no. Pero si nos desconectamos es porque se nos fue la luz. Se nos fue la luz. No se preocupen, hermanitos. Pero aquellos que están escuchando. Estamos todavía acá. Amén. Igual, esto es el comienzo, esta porción Mishpatim, y esto que leímos hoy de la Aliyá 1 y la Aliyá 2, es el comienzo de un montón de ordenanzas, de estatutos que pone el Eterno para su pueblo. Esto tenemos, porque Él no deja nada, diríamos, toca todos los puntos, todas las cosas importantes, no deja nada sin tocar, nada sin aclarar. Pero esto es lo que Moshe tenía que enseñar al pueblo de Israel. Amén, amén. Bien, algo que también nos decía con respecto a los animales, si tenía un toro que había matado, ¿no es cierto?, a una mujer, y que sabía, por ejemplo, a ver, hay un gran detalle y que aquí nos aclara, que ya lo hemos leído, y lo mismo aplica, ¿no es cierto?, si tenemos un animalito, ya sea un perrito, el animalito que tengamos, ¿cierto? Si nosotros sabemos que el animal es malo y que tiende a hacer estas cosas, pues nuestra responsabilidad es, por ejemplo, si es un perrito, es tenerlo atado o encerrado, para que no vaya a hacer algún daño a alguien, ¿no es cierto? Ahora, si se nos soltó y le hizo un daño a alguien, es nuestra responsabilidad. Y ese animalito debe morir, lamentablemente, aunque nos duela, pero debe morir porque así lo dice la Torá, y de esa manera estaríamos siendo justos, estaríamos aplicando Torá como lo manda el Creador. Ahora, si atacó a alguien y nunca antes había atacado a nadie y no tenía, ¿no es cierto?, estos vestigios de ser así, entonces en ese caso no. Pero si sabemos que era así, justamente somos responsables nosotros. ¿Y de qué manera nos hacemos responsables? También dando la vida de ese animalito, porque lamentablemente puede volver a hacer daño a otra persona. Y de hecho lo vemos en la actualidad. Cuántos casos vemos, ¿no es cierto?, de niños que son atacados por perros,
incluso han perdido la vida. ¿Cuántos niños han perdido la vida por los ataques de perros? Pero ¿qué se ha hecho? Se ha hecho algo con muy pocas veces o rara vez se ha hecho algo en contra de ese animalito, corriendo el riesgo de poder perjudicar a otra persona. Entonces, ¿por qué el Eterno pone esto? Muchos van a decir, ay, qué malo el Eterno, ¿por qué tenía que morir el animalito? Pero supongamos esto, si el Eterno no hubiese puesto esta ley y ese animal, supongamos que mata a un niño, no se le hace nada, el animal se lo sigue conservando y sin querer mata a alguien de la casa o de la familia también, de esa misma familia. ¿Eso de quién es culpa? De aquel que no aplicó Torah. Entonces el Eterno está siendo bueno con nosotros y todas estas cosas son para bien. Vemos que son porque el Eterno tiene todo en control. Entonces nada de lo que ha puesto el Eterno en su palabra ni es difícil de cumplir ni es una carga pesada para nosotros, y es para nuestro beneficio, es para bendición de nuestras vidas. Entonces debemos aplicar Torah, por supuesto que sí. Hoy en día cuesta mucho hacerlo porque lamentablemente el mundo está apartado, está lejos de la Torah. El mundo no vive Torah, el mundo se ha apartado del Eterno, se ha apartado del Creador y se ha apartado de su voluntad. Y es por esto que cuesta mucho hacerlo en un mundo que está manejado lamentablemente por el enemigo, porque es el enemigo que ha apartado a las personas de la Torah, es el enemigo que ha hecho todo esto, ¿no es cierto? No podés tomar la vida de alguien si entra a tu casa a robar, no podés castigar a tal persona, no podés castigar al animalito que es malo. ¿Cuántas cosas vemos que hacen que se aparten de la verdad? Todas estas cosas hacen que que nos apartemos de la verdad. Aparte, ha pasado que, digamos, al no aplicar la justicia correcta, como el Eterno nos dio, todos los demás que ven que no se aplica justicia, piensan y creen que también ellos tienen derecho de hacerlo. Entonces, es un poco de sentido común. Si yo voy y robo y no tengo consecuencias de lo que hice, o la consecuencia es leve, cualquier otra persona va a imitarme, va a ir y va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia. Entonces, o él mismo va a poder hacer lo mismo otra vez en otro lado, total, no hay consecuencia. Exactamente. Es lo que está pasando en el mundo actual. ¿Acaso al que roba, o al que daña, o al que lastima, o al que rompe, se le pide la restitución como corresponde? Y no solamente la restitución, porque nos enseña ahí que la restitución, por ejemplo, si era muerto el buey, tenía que devolver 5 bueyes, no 1, eran 5 por un animal. O por la oveja, si era encontrado matando o vendiendo la oveja del prójimo, eran 4 ovejas que tenía que devolver, no 1. Entonces, esa es la restitución. Nosotros cuando hacemos restitución, tenemos que hacer más, en pagar más de lo que dañamos, más de lo que hicimos. La restitución siempre es por encima de lo que estamos haciendo el daño. Entonces, ¿hoy en día se exige y se hace eso? No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Transgreden continuamente la Torah y no temen. No la Torah, sino transgreden a los demás, la libertad de los demás, y faltan el respeto, y cuántas cosas. No solamente que faltan el respeto, sino que terminan agrediendo a las personas, terminan tomando la vida de las personas porque nadie hace nada, porque nadie aplica Torah. Claro, no tienen ningún remordimiento cuando salen a hacer sus actos delictivos, porque total no pasa nada. Pero si le pasa, bueno, si se aplicara Torah, si se aplicara como lo dice en la escritura, que tal persona hace tal daño, supongamos que golpea a su padre, y como lo dice acá, que el primero que dice eso y dice que debe morir, golpea a su padre o a su madre, debe morir.
Si se aplicara solamente ese pequeño castigo, no me voy al de los robos todavía, pero me voy a ese, ¿no es cierto? Y que debe morir. Si se hubiese aplicado a ese, ¿ustedes creen que se atreverían a siquiera cometer el acto de robar o de tomar secuestrado a una persona? Por supuesto que no. Nadie se atrevería a hacer estas cosas porque lo pensarían más de una vez antes de hacerlo. Entonces vean lo importante que son las leyes y lo importante que son los decretos que dejó establecido el Creador y que aún se tienen y se deben de cumplir. Si bien después nuestro don Yeshua viene y enseña sobre más allá de la misericordia que el Eterno nos dejó, porque vemos que son actos de misericordia todas las leyes, vemos que nuestro don Yeshua también habla de ello y se basa también en la misericordia. Hoy en día la justicia no está en nuestras manos. Entonces, cuando sucede algo, no está en nosotros la justicia. Ahora, la justicia que nosotros podíamos ejecutar antes de Yeshua era la muerte, era apedrearlo y nada más. Listo, bueno, moría y se terminó el problema. Pero hoy en día la justicia recae sobre el Eterno. Él es el justo que hará justicia y lamentablemente se ha perdido el temor al Eterno. Saber que Él es el Todopoderoso, que Él es el Creador de todo. Y también por el hecho de que se malinterpretó el acto de misericordia de Yeshua. Porque recordemos que en ese momento ese acto estaba siendo, probado a modo de trampa Yeshua. Es por esto que Él responde así. Pero en ningún momento dijo no se debe aplicar Torá o apártense de la Torá porque la Torá es mala. De hecho, Él es la Torá viviente. Exactamente, pero hoy en día todos los que derechos humanos, recursos y todas las cosas no permiten que todas estas leyes realmente se ejecuten. Y tenemos que depositar, nosotros sabemos que lo que va a suceder es que aquel que tomó la vida de otra persona no será juzgado por el hombre, sino será juzgado por el Eterno. Al final de los tiempos, aquel que roba, aquel que hace algún daño, tendrá que presentarse frente al Eterno. Y llegará ese día, no dudamos de eso, pero las personas no se dan cuenta, no lo ven, no lo entienden, no creen, son incrédulas. No creen que ese día llegará. ¿Cuántas cosas vemos que se hacen? ¿Cuántas cosas y cuántas veces nosotros mismos creímos que por hacer algún acto en lo oculto nos librábamos de su juicio? No, Él nos muestra que Él es justo. Él va a aplicar justicia. A Él no nos podemos escapar. Recordemos que nos dice su palabra, que Él nos revela todo. Amén, amados. Bueno, hasta acá llegaría lo que son las Aliyot 1 y 2.